Acción-reacción. Este es un principio universal. Ocurre con los fenómenos físicos. Observamos un evento y de manera casi inconsciente buscamos qué lo ha podido causar. Acción-reacción. Ocurre con las vivencias familiares. Una discusión en la pareja, un problema con un hijo. Buscamos cuál ha sido la acción que ha provocado esa reacción. Ocurre también en nuestra propia interioridad. De eso se encargan los psicólogos y los psiquiatras, para bucear en las causas de nuestros problemas y conflictos emocionales y entonces buscan cómo darles una solución. A toda acción le sigue una reacción. Y de esto me gustaría hablaros, y como hoy es domingo de resurrección, quisiera considerar 3 reacciones que se pueden dar ante el hecho de la resurrección de Jesús. La primera reacción que observamos en la Escritura que se puede dar ante el hecho de la resurrección es el miedo. Siempre que nos enfrentamos a situaciones nuevas, el temor o el miedo se apodera de nosotros. Es un mecanismo de defensa que nos hace estar alertas y que permite mejorar las condiciones para poder sobrevivir en esta vida. Un ángel se aparece en el sepulcro y le dice a María Magdalena y a la otra María: no está aquí, pues ha resucitado. Mateo 28:6 en adelante. Es como para morir de un infarto, ¿no? Entonces ellas salieron del sepulcro, dice el texto de verso 8, con temor, a la vez con gran gozo, y fueron corriendo a compartir la noticia. Marcos, el evangelista, en capítulo 16, verso 8, pone el acento en el miedo. Se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y Lucas también nos relata cuando aparece Jesús a los discípulos y ellos estaban espantados y atemorizados. Bueno, yo creo que no es para menos. Hacía un par de días que habían visto a su maestro ser juzgado por sedición y ajusticiado en la cruz. No era cualquier cosa. Todas sus ilusiones de un proyecto como el reino de Dios, que veían culminar con la entrada triunfal en Jerusalén, se había esfumado de un plumazo. Imagínate la escena. Vas a un cementerio casi al amanecer y se te aparece ahí un personaje vestido de una manera un tanto peculiar. Es como para salir corriendo. Si te midieran las pulsaciones del corazón, no te daría tiempo a contarlas. Las mujeres tenían miedo. Claro, normal, son mujeres, podría decir alguien. Pero los discípulos, los hombres, los varones, resulta que no fueron mucho más valientes. Dice el texto que estaban espantados. El miedo es una reacción natural, forma parte de nuestra esencia. Tener información puede ayudarnos a mitigarlo, pero depende de cómo sean las circunstancias, la adrenalina se dispara y es difícil controlar nuestros impulsos. Ante el miedo, lo primero que hacemos es gritar. No sé si habéis visto en internet bromas de personas que se disfrazan de árbol y cuando pasa alguien cerca se mueven. Los gritos son lo primero que aparece. Lo segundo que aparece es la huida, es decir, esquivar la amenaza o salir corriendo. Tenemos miedo de lo que no conocemos, de lo que puede representar una amenaza en nuestra vida. Hay quien se atreve a pasar a otro nivel mucho más profesional, que es la defensa y el ataque. Esto ocurre cuando ves que la otra persona es más débil o vulnerable. Los discípulos y las discípulas tuvieron miedo, a pesar de que Jesús les había dicho que tenía que morir y que resucitaría. Qué curioso, ¿verdad? No terminaron de entender qué significaba eso que Jesús les había anticipado. Habían confesado que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, que creían en Él, pero a la vez tenían miedo. Esa es la primera reacción. La segunda reacción que se puede dar ante el hecho de la resurrección es la incredulidad. Nos dice Marcos que Jesús se apareció primeramente a una mujer, María Magdalena, capítulo 16, verso 9. Y ella fue a contarlo a los demás que estaban tristes y llorando. Y nos dice el verso 11, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y Lucas puntualiza en capítulo 24, verso 11, a ellos les parecían locura. Luego se aparece a otros 2 que iban de camino, y cuando lo contaron, tampoco los creyeron, Marcos 16, 13. Y después se apareció a los 11, y entonces les dio instrucciones para predicar el Evangelio, capítulo 16, verso 14 en adelante. ¿Os acordáis de Tomás? Solamente el evangelista Juan lo relata. Le dijeron que habían visto al Señor y él les dijo, Juan 20, 25, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ver para creer. Pero bueno, ¿qué tipo de fe es esa entonces? Caramba, ¿Tomás había estado con Jesús?
Le había visto hacer milagros, había escuchado sus enseñanzas, había sido testigo de señales espectaculares como la alimentación de los 5000 o la resurrección del hijo de la viuda de Naín o la curación de un ciego de nacimiento. Pero ante todo era un hombre práctico. Si no lo veo, no lo creo. Al cabo de 8 días Jesús se aparece nuevamente y le dice a Tomás: pon aquí tu dedo y pon tu mano aquí en mi costado, verso 27. Y termina diciendo: no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué manera más elegante de dar una reprimenda? La reacción de Tomás fue instantánea: Señor mío y Dios mío. El ser humano se ha vuelto absolutamente racional. Solo cree en aquello que ve, en aquello que se puede demostrar científicamente, en lo que se puede controlar y manipular en un laboratorio. Casi no hay espacio para la fe en nuestros días. Pero nosotros no estamos alineados con la incredulidad, ¿verdad? Insisto, ¿verdad? Insisto por tercera vez, ¿verdad que no estamos alineados con la incredulidad? Imaginaos que ahora viene nuestro pastor, nuestro querido Pedro San Pedro, y nos dice: iba de paseo por la montaña y se me ha aparecido el Señor. Y me ha dicho que tengo que meter en cintura a los miembros de la comunidad. ¿Qué diríamos? Qué gracioso eres, Pedro. Primero por lo de la aparición y segundo por lo de la reprimenda, meter en cintura a los miembros de la comunidad. Pero Pedro, ¿de qué estás hablando? Pues eso es lo que pasó hace muchos siglos. Jesús resucita, unas mujeres lo ven, lo cuentan y no las creen. Tachan a los testigos de locos y tienen que ir a comprobarlo personalmente. En el fondo todos actuaron como Tomás, ver para creer. Así que la primera reacción es el miedo. La segunda reacción que se puede dar ante el hecho de la resurrección es la incredulidad. Pero hay una tercera reacción también aquí que nos relata el propio texto, y es sentimientos muy intensos. La Biblia de Jerusalén habla de Pedro y dice que estaba asombrado por lo sucedido, Lucas 24:12, y Reina Valera traduce maravillándose de lo que había sucedido. Después narra Lucas en el capítulo 24, versos 13 en adelante, que iban dos caminando hacia Emaús. Es un relato que me apasiona. Jesús se les acercó y se puso a hablar con ellos. Pensando que era un forastero, le informaron de todo lo que había acontecido y de que unas mujeres los habían asombrado porque decían que su cuerpo no estaba en el sepulcro y que vivía. Jesús se quedó con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dice el texto en el verso 31, fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y notad lo que dice a continuación en el verso 32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¡Qué momentos más emocionantes! A mí me hubiera gustado ser uno de esos dos. Que se me apareciera a mí solo, no. Yo me hubiera muerto del susto. Pero acompañado de otros hermanos y hermanas, ¡guau! ¡Qué experiencia más maravillosa! Claro que me hubiera ardido el corazón, lleno de sensaciones. La fe no solo tiene que ver con pensar, con racionalizar lo que hay en nuestro interior, con argumentar. La fe tiene que ver también con sentir. Y por eso cabe preguntarse, ¿qué hay en nuestro corazón? Somos seres que sienten. Sentimos el dolor, sentimos la alegría, sentimos la amenaza, sentimos la incertidumbre y todo eso nos genera sensaciones en nuestro interior. Ha llegado un punto en mi vida y en mi reflexión personal que he concluido que es bueno dejar fluir las emociones y que nuestros sentimientos se manifiesten sin taparlos, sin esconderlos. Eso no significa que perdemos el control, sino que nos dejamos llevar y en esa medida nuestra alma sana. Por ejemplo, si tenemos ganas de llorar, lloremos. Si tenemos ganas de reír, riamos. Si tenemos un momento de tristeza, estemos tristes, no pasa nada. Eso no tiene nada que ver que vamos contra la fe o que nos falta fe o que nos estamos volviendo incrédulos. Nada de eso. En nuestro tiempo tan ajetreado hemos perdido la costumbre de pararnos, de hacer un alto en el camino y de meditar. Estamos siempre acompañados de nuestro teléfono móvil que nos bombardea con mensajes de todo tipo, personales, profesionales, de familia, de amigos, tantos grupos de WhatsApp, y no nos queda tiempo para cultivar nuestra mente.
Hace unos días hablaba con una editora por teléfono y conversábamos sobre el continuo bombardeo al que estamos sometidos. Yo le decía que uno de los momentos más bonitos del día es cuando me voy con mi perro a pasear por la noche. Solo, en medio del bosque, a la luz de la luna. ¡Wow! Es un tiempo delicioso. Voy pensando en mis cosas. A veces he llorado, a veces he reído, yo solo. A veces he hablado para mí, en voz alta. A veces he mirado las estrellas, he escuchado los ruidos del bosque. A veces le he hablado incluso al perro, ¿no? Y esta editora me decía, efectivamente, es verdad que hay armas de destrucción masiva, pero en nuestra sociedad hay armas de distracción masiva. Oh, me encantó este concepto. Es diáfano, es una radiografía de nuestro tiempo. Son armas, son de distracción y son masivas, para que la cabeza, para que la mente no piense. La resurrección de Jesús nos emociona cuando meditamos en ella. Nos hace palpitar el corazón cuando la recordamos. Hace arder en nuestro interior un entusiasmo maravilloso cuando la intentamos visualizar. ¿Y qué sintieron los primeros discípulos, nuestros hermanos del primer siglo? La resurrección de Jesús produce pasión por el Señor, deseos de conocerle, anhelo por servirle. Enciende la llama del amor hacia los demás al ver lo que Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. La resurrección nos abre la puerta a una confianza extraña, pero entrañable. Nos abre la puerta a una esperanza inigualable, a una herencia que nadie nos podrá arrebatar. Y eso, hermanos y hermanas, eso es muy emocionante. Hemos visto 3 reacciones que se pueden dar ante el hecho de la resurrección de Jesús. La primera, el miedo. Es normal porque tiene que ver con lo desconocido. Pero Jesús vino para darnos a conocer cómo era Dios, porque lo habían tergiversado los religiosos de la época. Vino para eliminar el miedo y transformarlo en seguridad. Y cuando uno conoce las cosas, tiene mayor seguridad. La segunda reacción es la incredulidad. También es normal porque vivimos en un mundo racional, científico. ¿Cuántos hay a nuestro alrededor que dicen, si no lo veo, no lo creo? Pero es posible también que nosotros estemos ahí alineados. Pero Jesús dijo, felices los que no vieron y creyeron. Y la tercera reacción, sentimientos intensos. Que nuestro corazón arda de agradecimiento, arda de pasión por Jesús, de entusiasmo por seguirle, de emoción al recordarle, de sueños por conquistar. ¿Qué reacción te genera a ti la resurrección de Jesús? Cada uno es diferente. Cada uno interioriza las experiencias de forma distinta y las expresa de manera variada. Pero a todos nos une el hecho de creer que Jesús ha resucitado y que volverá un día y a partir de ahí jamás nos sentiremos solos, sino que estaremos para siempre con el Señor y que el dolor, la enfermedad, la frustración, el sufrimiento se esfumarán, se terminarán para siempre. A todo esto nos abre paso la resurrección de Jesús. Es emocionante, ¿verdad? Pues hermanos y hermanas, que Jesús resucite cada día en nuestro corazón. Un abrazo.